Empezamos. Es un varón de 40 años, consulta para evaluar su riesgo familiar, solicitar las medidas para prevenir el cáncer de colon. Entonces, estamos hablando, el paciente no tiene síntomas, y como único antecedente presenta un papá que tuvo un cáncer de colon a los 56, él tiene 40. La primera pregunta es, ¿qué le sugiere estas opciones? Una colon a los 50, una a los 46, a los 40, una sangre oculta anual o una rectocinoma cada 5 años. A ver. Fuerte. Vamos. 10 años antes. El paciente tiene 40. El paciente tiene tiene 40 años. y el familiar es un familiar de primer grado con un cáncer de colon a los 56 años. Muy simple, muy fácil. 10 años antes. 10 años antes. A ver, ¿quién opina? Entonces, ¿quién opina? Supongo que la sangre oculta no le van a pedir, ¿sí? La rectocinocopia cada 5, me imagino que tampoco. La BCC a los 50 no, quedaría. A ver, ¿quién opina BCC a los 46 o a los 40 años? ¿Quién opina por una o por la otra? 40. Marina. Sí, cuando hay un familiar de primer grado que tiene un cáncer colon antes de los 60 se empieza a los 40. Lo de los 10 años antes se usa para cuando el familiar tuvo el cáncer de colon antes de los 50. Pues, ¿entienden? Pero me queda, si es antes de los 60, empieza a los 40. Si más joven, me voy antes siempre y cuando uno descarte un síndrome genético de fondo. Porque es un familiar de primer grado con un cáncer antes de los 50, primero está bueno descartar un NIMS, básicamente. Pero si no, se empieza a los antes. El mensaje familiar de primer grado, cáncer de colon antes de los 60 es empezar a los 40. O sea que la respuesta sería empezar a los 40. Lo que ocurre primero, 10 años antes, si hubiera tenido el papá a los 45 con cáncer, le hubiera empezado a los 35. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces el intervalo en este hombre sería cada 10, cada 5, cada 3, anual o bianual. No, el estudio normal. No, hace la columna normal. La guía, digamos. Yo le hago la El columna. estudio normal. A los 3 años. 5 y 10 años está bien, pero uno se queda más tranquilo, pero 5. No, 5 y 10 años no está bien. No está bien 5 y 10 años. Hay una sola respuesta. Sí, el intervalo cuando es un familiar de primer grado antes de los 60 es cada 5. De los 5 a 10 es con adenomas de bajo riesgo. Por ahí por eso la confusión. Pero cuando el antecedente es el joven, de primer grado, es cada 5 desde los 40. Hoy hay guías que el adenoma de bajo riesgo, el adenoma tubular, lo pasan directamente a los 10 años. Siempre igual, vuelvo a repetir también lo que dijo Roque, siempre, y que hizo mucho énfasis, que es sumamente importante, colonoscopía inicial, completa, de calidad, con paciente bien preparado y con el endoscopista que haga un informe como corresponde, con certeza de llegada a ciego, ¿sí? Entonces, y foto, si es posible, si es factible, porque esa es la única manera de poder corroborar que la endoscopía y nos da a nosotros el aval para decirle venga en 5 años. Si no es eso, ahí podemos pasar a los 3, repetirla, ahí entra criterio médico, puro, criterio de ustedes. Sigamos. Bueno, es un poco el repaso de lo que estamos hablando. Después esto queda, si quieren, más echado por conceptos. Y acá estaríamos, si es un familiar de primer grado, menor a 60, colona de los 40 cada 10. Si hubiera tenido más de 60, hubiera sido desde los 40, pero cada 10 años, en vez de cada 5. Eso también cambia más. Entonces se le hace una colonoscopía. Ahora, perdón, María. Sí. Nosotros dijimos que el anterior no habíamos encontrado nada porque lo que se quería preguntar era el intervalo en el paciente. Ahora vamos de color. Ahora le encontramos. Que se hizo a los 5 años la color y se le encuentra un pólipo de 0,5 en recto alto que se extrae con pinza, que es un hiperclásico, y después un pólipo en sigma de 2,5 centímetros que se biopsia e informa un adenoma tubulo velloso con clase de bajo grado. La pregunta es, su conducta sería con este adenoma, un control endoscópico en 3 meses, a los 6, al año, colonoscopía con nuevas biopsias o colonoscopía con polipectomía. Voy para atrás. ¿Y por qué no sacaron el pólipo de la semilla? Como la preguntamos. Había que facturar. Si un pólipo pediculado. Mirá, hay un clásico, yo te puedo decir, hay un clásico que venimos peleando en los últimos 20 años con un montón de tipos. ¿Vos no sabés? No, es un pólipo pediculado. No dice. Un pólipo de sí, no dice nada. Pero bueno, puede ser que endoscópicamente, pero no lo analiza. Puede ser que distinto es que sea una lesión. Sí. Si es pediculado hay que sacarlo con clip. Sí,
concepto que uno quiere remarcar es que muchas veces se toman biopsias para repetir la endoscopía por múltiples factores. Primero, porque con el cuento de que no tienen tiempo de coagulación o que no se le explicó al paciente, que eso puede ser lo más válido, porque el paciente no tenga claro que es una lesión medio voluminosa, como decía Lorenzo recién, que de hecho tiene que poner una mucosectomía, puede tener riesgo y el paciente por ahí no está alertado de eso, ¿no es cierto? Pero en general es la resección, ¿no es cierto? Para poder establecer alguna conducta válida. ¿Sí? Entonces sería colono con polipectomía, ¿de acuerdo? Entonces se realiza con NASA y la anatomía patológica forma un pólipo pediculado de 2,5 centímetros por un foco de adenocarcinoma bien diferenciado que invade la submucosa con un margen libre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Pediculado 2,5, foco de adenocarcinoma bien diferenciado que invade la submucosa y con un margen de resección libre. Ese es el informe. Lo que ya habíamos hablado de la clasificación de los pólipos, que sería una lesión neoplásica superficial, ¿sí? O sea, no, perdón, con carcinoma que invade su mucosa. ¿Cuánto invade la submucosa? No, claro. Esto para jóvenes gastroenterólogos. Sí, no, y este dibujo me parece que por ahí no se olvida, por más que son jóvenes, se olvidan las tatitas. Y está bueno ver, este dibujo me gusta, es significativo porque se acuerda lo que es la... Esto es la mucosa, ¿sí? Esta es la muscular propia. Entonces cuando paso, voy pasando la submucosa, ¿sí? Y después de la submucosa está la muscular. Cuando son los pólipos planos es más fácil pasar de submucosa a invadir. Entonces cuando pasa submucosa pero no la atraviesa, es un T1, es el famoso pólipo cáncer, ¿sí? O PT1, que es lo que estaríamos parados. Entonces de nuevo el informe es un carcinoma que invade la submucosa con un margen libre. Con este informe usted le sugiere una colona a los 3 años, porque la considera curativa, con un control al año, a los 3 meses con colono, o solicitamos datos al patólogo o mandar a operar. ¿Cómo? En voz alta, vamos a ver. Solicitamos datos al patólogo. Uno dice solicitar datos al patólogo, ¿alguien haría otra cosa? ¿Alguien directamente tomaría otra conducta? Pero digamos, si es confiable eso, el tema es cuando se repite la colonoscopia. Si es confiable, ¿qué? Lo que dijo el patólogo. Lo que dijo el patólogo vos te deja tranquilo, entonces. Si le hizo corte semiseriado, ¿por qué no? Por favor. No sé, muchas gracias. Muchas gracias. A vos te deja... O sea, partimos de que el patólogo es confiable. Sí, es confiable. Es súper confiable. Eso se hace en corte semiseriado. Entonces, digamos, uno tiene una idea de cómo está el pedículo y si es diferenciado. Pues si el pedículo es libre, pero el pólipo era o sea, el adenocarcinoma indiferenciado, algunas guías dicen que sea resección. No, pero partamos de lo que tenemos y no de lo que nosotros podamos creer. Tenemos este dato anatomopatológico. Y yo lo que pregunto, con este dato anatomopatológico, ¿nos quedamos tranquilos y podemos establecer una conducta o necesitamos otra cosa? Yo lo refería a colonoscopia a los 6 meses o al año, depende de la que consiga. Pero no hay que hacer otra cosa. No le pediría más datos al patólogo. Bueno, ¿alguien opina lo contrario? ¿Quién? Bien, ¿qué datos le pedirías o qué te parece interesante? Precisamente eso es la invasión de las submucosas, que están tratando. Exactamente, tenemos que pedirle información porque habla de infiltración de la submucosa y la infiltración de la submucosa ahora vamos a ver que tiene distintas gradaciones. Y por otro lado, margen de resección libre. ¿Qué implica el margen de resección libre? El patólogo tiene que informar margen de resección libre o tiene que marcar un parámetro que no sea entendible desde el punto de vista... 3 milímetros del pedículo libre, digamos. No, pero no es así. El pedículo libre a veces es un poquito menor, pero no importa. Vamos a... ¿Hay alguien que pide más datos? ¿Alguno lo mandaría a operar directamente? No. ¿Más datos? ¿Algún otro dato te gustaría pedirle? Y evaluar invasión vascular, invasión neural. Muy bien, perfecto. Muy Yo bien. lo que haría es inmediatamente hacer de vuelta la polipectomía para tatuar la zona antes de que se borre la cicatriz. Sí, por ahí eso habría que haberlo hecho previamente. Ahora estamos un poco analizando, pero me interesa más que la inquietud de tener algún dato más del patólogo para establecer la y después ver si el pólipo fue resecado completo o fue resecado en parte. En principio parece completo, es un pólipo pediculado, por lo tanto muchas dudas, ¿no? Lorenzo, no, se resecó completamente, ¿no es cierto? Teóricamente, un pólipo pediculado. Sí, pediculado completo. Entonces,
nosotros decidimos pedirle más datos al patólogo, que se extiende un poco más en el informe, e informe la DNOCA bien diferenciado, que varía la submucosa, menos de un tercio de la submucosa, que sería SM1, ausencia de invasión vascular linfática y un margen de precisión libre, y lo especifica más de 2 milímetros. Y aquí quiero hacer una salvedad, que es que el SM1 lo inventamos nosotros, es ficticio, porque la verdad que es muy difícil, siempre nos poníamos, ¿no? La jefa de patología del hospital, que están a acabar en fisiología, se enoja mucho cuando hablan de los SM, porque dice que para clasificar el SM1, 2 y 3 necesitas tener articular, ¿sí? Necesitas llegar a la articular propia, y eso pasa poco y nada en la práctica. Entonces, en realidad, en la práctica, los dos valores que más nos importan en este caso, si está la articular, buenísimo, te lo divide y te dice hasta dónde llega, pero en la práctica eso no suele pasar. Entonces, son estos dos los criterios más importantes que tenemos para ver el grado de agresividad de este T1, ¿sí? ¿Está bien? Claro, lo pones al SM1, lo dividen en 3. Está muy bien, le dijeron. Menor a un tercio, en A, B y C. Si es menor a un tercio, sería el A, que es las 1000 micras. Claro, lo marcan en micras. Son 3000. Pasa que los japoneses, Sí, hay que ser japonés, no es con algo católico, no se van a poner de la micra. Sí, pero es el SM1A. Entonces, nosotros teníamos un modelo bien diferenciado, sin invasión vascular linfática y con un margen mayor a 1 milímetro. Lo importante de esto es el riesgo de metástasis alveolar. Si lo mando a operar o no, dependiendo del riesgo. Si yo sé que hay mucho riesgo, la única manera de saber si tenía metástasis en el ganglio es operarlo y ver la pieza. En base a eso tendría que hacer quimio, si no, no tendría. Entonces, eso es crucial en el momento de ver la conducta. Entonces, sí, es importante la categorización, acá no está del todo, pero cuando hablan de SM1, SM2 y SM3, el SM1 es el que tiene, el 1 es el que tiene el menor del 5%, del 2 al 5% de probabilidad de riesgo de metástasis ganglionares, pero ya cuando tenés un SM2 ya tenés más del 20%, ya por supuesto SM3 ni hablar, ya más del 35%. Entonces, sin embargo, yo soy un convencido de que a pesar de todo, los pacientes hay que hablarle de este tema, ¿no es cierto? Porque uno puede tener, yo qué sé si el paciente está en el 5% que tiene metástasis ganglionares, ¿sí? ¿Entiendes? O sea que hay que hablar esto con el paciente, y uno puede también tener algún error, porque el error puede estar en la medición de la submucosa, etc. Entonces, eso recuerden que siempre también tienen que charlarlo, porque a pesar de ser menor al 5%, la posibilidad está. Sí, de hecho, y también por ahí en la medida en que uno le da, hace poco vimos una chica de 30 años con un pólipo de recto que le sacaban que el modelo sea un T1 y con características de bajo riesgo, y ya el endoscopista le dio el informe que se tenía que operar, ya fue a ver el cirujano, urgente cirugía, y la chica lloraba, me mencionaba un recto bajo. Entonces cuando uno empieza a desmenuzar la información no es tan así, no es para salir corriendo, y ahí empieza a quitar el golpe de los endoscopistas, ¿no? En ese límite en el T1. Sí, aparte, convengamos que la endoscopía no es la misma endoscopía que hace 10 o 15 años atrás, porque están haciendo mucosectomías y disecciones de tumores tempranos, y eso es una cosa que van a tener que acostumbrarse los endoscopistas a hablar con los pacientes y a saber cuál es el riesgo de metástasis ganglionares, porque pueden encontrarse con un problema serio. Van a hacer una mucosectomía y no van a tener una buena categorización del paciente con un carcinoma, le van a decir que está curado, y por ahí aparece al año o 2 años con múltiples metástasis ganglionares. Entonces es un tema que tiene que estar muy atentos, y en mucho de trabajo en común con los patólogos. Es muy importante que el patólogo esté en firme contacto con el endoscopista. Entonces ahora, con esto que revisamos, con los datos del patólogo, usted decide controlarlo con colonoscopía a los 3 meses, a los 6, al año, a los 3 años, o mandarlo a operar. 3 al año. ¿Al año lo opera? En realidad hay 2 correctas acá. ¿No? ¿Alguien quiere opinar? En realidad el control sería a los 3 años, porque uno lo... La confianza está en el patólogo, por supuesto, pero si es una lesión de un recto alto hacia arriba, la cirugía, por ahí da más garantías. Más garantías para el paciente. Por ese 0 a 5%.
Cuando yo me No, un paciente joven, porque uno nunca le puede dar la seguridad plena. No, bueno, por eso, pero es mandar a operar a un paciente, por más que sea joven y sea contrato, por un riesgo de 0 a 5. Cuando yo me enfrenté con esta chica, yo me puse, digamos, yo particularmente no me hubiera operado Si es un por el recto 0 a bajo, 5, pero si bueno, es un recto bajo, no. bueno, O medio. Pero alto. Pero es un poco contradictorio eso. A ver, a mí me resulta contradictorio. Si yo lo mando a operar es porque tengo temor a no ser radical. Claro. Y porque es un recto bajo, entonces bueno, que se joda. ¿Se No, entiende? no. Lo digo muy groseramente. No lo digo porque quiero que se entienda el concepto. Si yo estoy tranquilo en el recto alto o en el recto bajo. Yo tengo que determinar resecabilidad, la tengo que determinar tanto arriba como abajo, independientemente de que la cirugía pueda ser mayor o menos amputativa. Si yo tengo dudas y sé que puede ser que este paciente no esté curado, me resulta difícil especular con la altura, ¿me entendés? A mí me resulta difícil especular con la altura. Yo estaría más propenso a consensuarlo con el paciente y ver a ver si quiere controlarse. Creo que para controlarlo. Si tiene buena endoscopía, buena adherencia a los controles y tiene un buen patólogo, o revisarla, que eso es otra cosa que también tenemos que acostumbrarnos, y los patólogos no se tienen que enojar de que nosotros mandamos a pedir otra opinión para ver, porque a veces estas cosas pasan, como pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la presencia de displasia, que cambia la conducta de manera trascendental. ¿No? sí, o por ahí tenía un margen de 2 milímetros, pero a veces tenés un margen de 1.01 y ahí está bueno medir con otro patólogo a veces. Sí, todas las guías son complejas, porque si tiene un milímetro o 1.1 y te cambió la conducta, entonces es realmente muy a criterio propio. Entonces, en este paciente que consideramos con un T1 de bajo riesgo, que decidimos controlarlo, no operarlo porque el riesgo era muy bajo, en realidad la respuesta es un control a los 3 años. Un T1 de bajo riesgo curado se controla a los 3 años, pero es prolijo hacer una coloma a los 3 meses y rebiopsiar el sitio que estuvo tatuado o se ve de donde estaba, más que nada para descartar que haya tejido de adenoma. El pólipo que sacaste y el cáncer está sacado, está acá, porque lo hice la biopsia. Tenemos la biopsia que no quede tejido de adenomatoso remanente y que no te vuelva a crecer en los 3 años y te es un concepto que está buenísimo, que vimos con carteles en Mar del Plata y no te va a quedar si tú sacaste todo. y bueno, a veces alrededor puede haber tejido adenomatoso en la mucosa alrededor del pólipo. Un pólipo aislado. Sí, pero puede haber tejido, es raro, pero... Sí, más se puede ocurrir en los sésiles y sus De toda la guía que mencionaron anteriormente, el control es a los 3 años cuando se encontró una adenoma avanzada, una adenoma de alto riesgo, pero en este caso es un cáncer. En una adenoma de alto riesgo y en un T1 de bajo riesgo también es a los 3 años. Sí. Porque si es un cáncer de colon, ya con cáncer de colon, el control podría ser Es un cáncer de colon T1. En los controles a los 3 al año, a los 3 a los 5 es un T2 en adelante. A uno le da temor, obviamente, pero bueno, la evidencia bibliográfica no está mal. Claro. Uno puede tener problemas. Entonces, las guías, como ejemplo todo en la guía del principio, pero las guías dicen que uno bajo riesgo es a los 3 y los de alto riesgo los mandás directo a cirugía, pero haces un seguimiento muy intensivo que yo particularmente no comparto, porque es una opinión absoluta que una coloma a los 3, a los 6, cada 3 meses el primer año, cada 6 a los 2, a los 3 más menos tomografía cada 6 meses. Yo no sé si alguien se va a exponer a eso, pero bueno, si no, obviamente la cirugía. Pero esto figura en las guías, o sea, si ustedes ven las guías, esto es una solución. Por otro lado hay que ver la adherencia que puede lograr a esto, ¿no es Claro, cierto? tal cual. La verdad que pero bueno, Demasiado. es todo discutible. Sí. Cuando mencionas guías, ¿a qué guías también? Las guías europeas salieron en 2011, un libraco de 150 páginas. Y la cantidad de la Son las que pasamos resumidas. Pero son las que les pasamos por el doctor de